empleados. La abogada nos acompaña con el tema reglamento que regula la relación laboral en el sector de la construcción. Bueno, buenos días. Para mí es un gusto participar en este seminario. Primero, por aclarar que efectivamente hubo una confusión y no he participado en todos estos programas y proyectos que han mencionado. Realmente es un área que yo desconozco y mi área más bien es la legal. Sí, soy directora regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca. Fui inspectora de trabajo y luego coordinadora de inspectores. En realidad esa es un poco mi hoja de vida, por aclarar, y no he participado en los demás proyectos. El tema que me han invitado a mí para hoy participar es sobre el reglamento de la construcción y en general vamos a ver un montón de aspectos legales que están relacionados con el tema de la construcción. Para empezar, quiero agradecer la invitación en este caso de la superintendencia y también hacerles llegar un saludo de parte del economista Marc Carrasco, que por cuestiones de agenda no nos pudo acompañar el día de hoy. En el tema de la construcción vamos a ver lo que se refiere a conocimientos básicos. Sí, ustedes deben conocer que efectivamente para que nazca una relación de trabajo tienen que existir varios elementos. Primero, una relación de trabajo está determinada porque existan la intervención de dos personas. Por una parte, el empleador y por otra parte, el trabajador. El empleador puede ser una persona natural o una persona jurídica y efectivamente los trabajadores siempre van a ser personas naturales. Para que nazca o exista una relación laboral, tenemos que cumplir con tres elementos, que son la prestación de servicios personales ilícitos, la dependencia y la remuneración. Siempre y cuando veamos que existen en este caso estos tres elementos, vamos a hablar de una relación de trabajo o de una relación laboral. La actual legislación, ¿sí? El actual Código Laboral regula para el nacimiento de la relación laboral la existencia de un contrato de trabajo. Actualmente los contratos de trabajo tienen una clasificación en expresos, tácitos, escritos o verbales. ¿Sí? El actual código reconoce efectivamente que una relación de trabajo pueda nacer tanto verbalmente como por escrito. Sin embargo, existen dentro de nuestra legislación algunos contratos que obligatoriamente tienen que celebrarse por escrito. Si estos contratos no existieran en base al principio pro-operario, no se quiere decir que no existe la relación laboral. Efectivamente, la relación laboral nace desde que se dan estos tres elementos, por más de que no exista un contrato escrito. Principalmente el artículo 11 de nuestro código reconoce varios tipos de contratos. Entre las clasificaciones tenemos los contratos a sueldo, a jornal, en participación y mixto. Esto depende de la forma en cómo se pague la remuneración, en este caso al trabajador. Los contratos a prueba, el contrato por tiempo indefinido, por tiempo fijo, de temporada, eventual y mixto, que más bien dependen del tiempo de duración del contrato. El contrato por enganche, el contrato por obra cierta, por tarea o por destajo, que dependen en sí de las actividades que vaya a realizar el trabajador, y el contrato individual, de grupo o por equipo. Las clasificaciones dependen del tipo de jornada que tengamos, del tiempo de duración del contrato, del tipo de remuneración que se vaya a cancelar, en este caso al trabajador. A través del mandato número 8 también se implementó el contrato de jornada parcial permanente y se eliminó el contrato por horas. El contrato de jornada parcial permanente busca que las personas que no laboran en una jornada de 8 horas, sino por necesidades de la empresa o del negocio o del empleador, tengan que laborar menos horas. Estas personas puedan ser contratadas bajo la figura del contrato a jornada parcial permanente. ¿Sí? Entonces tenemos también contratos a tiempo completo o contratos bajo la figura de la jornada parcial permanente. Específicamente en el tema que nos ocupa a nosotros, vamos a ver ¿qué contratos se podrían más o menos aplicar en el sector de la construcción? El contrato a plazo fijo, como les he indicado, es un contrato que efectivamente se determina el tiempo de duración del contrato. Nuestra legislación indica que el contrato, la estabilidad mínima de un trabajador es de 1 año y puede durar hasta máximo 2. Es decir, podemos hacer contratos de plazo fijo mínimo de 1 año y hasta máximo por 2 años. En los contratos de plazo fijo podemos establecer una cláusula probatoria de 90 días.
podemos establecer este tipo de cláusula. ¿Qué implica esta cláusula de prueba? Que efectivamente dentro de este periodo de prueba, tanto el empleador como el trabajador pueden dar por terminado el contrato de trabajo sin derecho a indemnización alguna, ¿sí? Esta cláusula está establecida en función de que el empleador pueda determinar si efectivamente el perfil de su trabajador está cumpliendo con lo que él buscaba, y de parte también del trabajador si realmente el trabajo que está ejecutando cumple con las condiciones remunerativas de funciones que estaban dentro de sus expectativas. Tenemos también el contrato indefinido. En este caso no se establece un tiempo de duración. El trabajador empieza a iniciar sus labores con un determinado empleador, sin embargo no tiene una fecha de terminación. Cabe recalcar que bajo la legislación actual, para dar por terminado un contrato de trabajo a plazo fijo, en este caso, bueno, vamos a ver más adelante, pero sí se tienen que aplicar ciertas figuras, como en este caso es el desahucio. Y por último, como les digo, solamente estamos viendo contratos que nos competen al tema de la construcción. Tenemos el contrato de obra cierta, que está definido en el artículo 16 del Código de Trabajo, en donde también consta el contrato por tarea y el contrato a destajo. El contrato de obra cierta implica la ejecución de una labor determinada, indicando un tiempo de entrega por una remuneración total y no se toma en consideración el tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo contratar una determinada obra de unas características definiendo un precio anterior. Por ejemplo, voy a determinar la construcción de 50 sillas. Sí, contrato a la persona para que me construya esas 50 sillas, establezco el precio por unidad o por el valor total de la obra, establezco un plazo de entrega de esa obra, pero no interviene en este caso el tiempo de ejecución. La persona que está fabricando estas sillas puede hacerlo en un día, en 2 días, pero la cuestión es que se cumpla con el tiempo de entrega que yo he determinado. Eso es lo que tiene que ver en el tema de los contratos. El artículo 20 actualmente indica que los contratos deben celebrarse por escrito y tienen que ser registrados ante el inspector de trabajo. Los contratos, en este caso de obra cierta, tienen que ser registrados ante el inspector de trabajo, y el registro es hasta 30 días después de la suscripción en el lugar de trabajo, ¿sí? Esto es importante recalcar, que se tiene que hacer el tema de registro, y aprovecho la oportunidad para anunciar a ustedes que a partir del 1 de octubre se van a hacer reformas y cambios en el sistema de registro del Ministerio de Relaciones Laborales, y les invito a participar en una capacitación que vamos a brindar al efecto. Vamos ya a entrar al tema del reglamento de la construcción. El reglamento de la construcción fue publicado en el Registro Oficial 216 del 1 de abril de 2014. ¿Cuáles son los aspectos generales o básicos que contempla este reglamento? El primero es que este reglamento, obviamente, su ámbito de aplicación está para las relaciones que regulan las relaciones laborales en el sector de la construcción. ¿Qué implica la regulación de las relaciones laborales? Que las relaciones laborales sean directas y bilaterales. La contratación entre el empleador y el trabajador sea directa y bilateral. ¿Qué concepto tiene el reglamento de la construcción como empleador? Es la persona natural o jurídica que se dedica a actividades de la construcción. El concepto de trabajador, la persona que presta sus servicios lícitos y personales en la ejecución de una obra a cambio de una remuneración. Aquí nomás se le incluye qué aspectos en ingeniería, el aspecto de arquitectura, construcción y mantenimiento constructivo. Es importante recalcar un tema y que ya estuvo considerado dentro del mandato 8 y que también lo recoge el reglamento de la construcción, ¿sí? El mandato 8 eliminó la intermediación y la tercerización laboral y la contratación por horas. Y esto implica que efectivamente la contratación sea bilateral y directa. Sin embargo, el mandato 8 recoge un principio de contratación de servicios civiles especializados. Pero los servicios civiles especializados tienen que ser ajenos a la empresa.
La disposición segunda del mandato 8 dice: se podrá contratar civilmente servicios técnicos especializados ajenos a las actividades propias y habituales del usuario, tales como los de contabilidad, publicidad, consultoría, auditoría, jurídicos, de sistemas, entre otros, que serán prestados por personas naturales o jurídicas con su propio personal y que contarán con la adecuada infraestructura física y estructura organizacional, administrativa y financiera. Este es un principio que estaba recogido ya en el mandato 8. El reglamento de la construcción también lo recogió. ¿Para qué? Para evitar efectivamente lo que suele pasar en la construcción. Muchas veces hay un arquitecto o un ingeniero que está realizando un edificio y contrata a un maestro de obra para que se haga cargo del personal y él sea el que ejecute toda la obra. En este caso, si es netamente la obra bruta de construcción, tiene que ser la persona que está ejecutando el proyecto el que asuma la calidad de empleador. ¿Qué servicios nos permite en este caso o qué servicios considera el reglamento como especializados que podría contratar en este caso las personas que están dentro de la construcción? Son la provisión e instalación de sistemas hidráulicos, eléctricos, electrónicos, instalación de ventanas, climatización, acabados de construcción, y no aquellos servicios que impliquen mano de obra directa o que sean ejecutados por mano de obra contratada a otra persona y se ejecuten con las herramientas, en este caso del constructor. Entonces, tenemos que recordar que la relación tiene que ser directa y bilateral con las personas que están ejecutando, en este caso, la construcción. No, efectivamente no se podrían hacer sus contratos. Por ejemplo, si yo el día de mañana estoy contratando un edificio y esa es mi actividad propia, ojo, porque yo como empresa me constituyo en un consorcio que tiene como objeto social la construcción de edificaciones de vivienda. Ese es mi objeto social. Entonces, si mi objeto social está destinado para eso, efectivamente yo no podría contratar a las personas a través de una tercera persona porque estaríamos hablando de intermediación. Pero sí podría contratar servicios especializados como la colocación de las ventanas, el establecimiento de los sistemas eléctricos. Sí, mi objeto social efectivamente es ese. Si mi objeto social tiene otras características, si mi objeto social en cambio está destinado a la instalación de sistemas eléctricos, yo sí podría contratar en este caso a una persona que me haga la otra obra. Pero sí, si mi objeto social, no aquellos servicios que impliquen solo mano de obra, efectivamente, o sea, le voy a poner un ejemplo. Usted ha hecho un edificio, sí, y dentro de su edificio usted va a colocar las ventanas. Usted solamente contrata a una persona para que con sus herramientas haga la colocación de las ventanas. Esto yo no podría hacer porque están usando mis herramientas, pero si yo contrato a una empresa X para que sean ellos los que vengan con su personal, con sus herramientas, los que hagan la colocación de las ventanas, no tengo ningún problema. Pero los servicios que están determinados. No podría yo contratar a una X empresa para que venga y haga la obra bruta de hacer la cimentación, levantar las paredes, porque ese es mi objeto social y para eso yo estoy destinado. El contrato celebrado entre el empleador y el trabajador de la construcción tiene las siguientes características: la ejecución de labores determinadas de manera general, las cuales serán realizadas por el trabajador dentro de un proyecto de construcción arquitectónico o de ingeniería. Sí, la idea es que estén destinados a proyectos de construcción o ingeniería. Y los tipos de contratos que reconoce en este caso el reglamento son aquellos que también ya vimos en la legislación, y que es el contrato a plazo fijo, el contrato indefinido y por el tiempo de duración de la obra o proyecto. En este caso se asimila al contrato de obra cierta. Yo puedo hacer a mis trabajadores un contrato a plazo indefinido, definiendo previamente el tiempo que va a durar, determinando que no puede ser menos de un año y no más de 2. Puedo hacer también un contrato de carácter indefinido, por el cual no existe un tiempo de duración determinado, pero el trabajador desde el primer día efectivamente tiene la estabilidad. Y también puedo hacer un contrato de obra cierta que dependa de las fases o de la ejecución del proyecto que yo tenga y de la labor determinada o la obra que se va a encargar en este caso el trabajador. Sí, entonces aquí para registrar el contrato, digamos, por fases de ejecución, necesitamos un cronograma, el cronograma de ejecución de la obra y una planificación del constructor. Inclusive muchas veces los constructores hacen determinados proyectos por fases.
¿sí? Entonces necesitamos que se determinen cuáles son las fases del proyecto, la duración de cada una de las fases de este proyecto. Y si los trabajadores van a interrumpir el trabajo de acuerdo a una de las fases. Por ejemplo, la primera fase es la construcción y luego necesito, en este caso, que intervenga que se haga una fiscalización previa y que posteriormente se vuelva a retomar la segunda fase. Entonces tengo que determinar cuáles son las fases para que el trabajador tenga completamente definido cuáles van a ser sus tiempos de trabajo y por qué fases yo estoy contratando al trabajador. El artículo 13 del reglamento sí, indica que las remuneraciones tienen que estar fijadas de acuerdo a los mínimos sectoriales y de acuerdo al cargo que tenga en este caso el trabajador de la construcción. La remuneración puede ser pagada en forma semanal, quincenal o mensual. Y obviamente tiene que darse un pago oportuno y una afiliación al Seguro Social. Y también el reglamento nos habla un poco de la terminación de la relación laboral. El reglamento nos habla que efectivamente la terminación de la relación laboral obligatoriamente tiene que suscribirse un acta de finiquito, sino que efectivamente he incluido yo aquí las formas de terminación de la relación laboral que están contempladas en el artículo 169 del Código de Trabajo. Pueden ser por causas previstas en el contrato, por acuerdo entre las partes, por muerte o incapacidad del empleador, por caso fortuito o fuerza mayor, por voluntad del empleador, por desahucio, por voluntad del trabajador, previo visto bueno, por incapacidad total o permanente del trabajador y por conclusión de la obra. De acuerdo al tipo de contrato que nosotros establezcamos, dependerá la forma de terminación. El acuerdo de las partes efectivamente implica que tanto el empleador como el trabajador estén conformes con terminar la relación laboral y esto se ha dado a través de la figura de la renuncia, ¿no? Si ustedes ven, la renuncia no está recogida dentro de nuestra legislación actual, pero se ha establecido como una forma de terminación la renuncia por la cual el trabajador expresa su voluntad de dar por terminada la relación de trabajo y si esta renuncia es aceptada por el empleador, se entiende que existe el acuerdo entre las partes para dar por terminada la relación de trabajo. Cualquiera de las formas de contrato que nosotros hagamos puede terminar por acuerdo de las partes. No, sí, es efectivamente donde dice por voluntad del empleador previo visto bueno, el empleador podrá hacer un visto bueno por abandono del trabajo, ¿sí? La otra causal, efectivamente, si tenemos un contrato de plazo fijo, tenemos un contrato de plazo fijo y hemos establecido un tiempo de duración de 1 año. Con 30 días anteriores mínimo a que se termine el contrato de trabajo, el trabajador tiene que ser notificado a través del inspector de trabajo con el desahucio para poder dar por terminado ese contrato a plazo fijo. Ahora, si las circunstancias en las que usted plantea, por ejemplo, tengo ya un contrato de carácter indefinido, el trabajador no ha regresado por más de 3 días consecutivos, no ha presentado justificación de su inasistencia, el empleador puede ejercer su derecho a través de presentar un visto bueno con una de las causales del artículo 172 por abandono de más de 3 días consecutivos al trabajo. ¿Sí? Incluso también el trabajador puede hacer uso de dar por terminado un determinado contrato de trabajo por causales de visto bueno que están en el artículo 173 cuando, por ejemplo, el empleador no ha cancelado las remuneraciones de los 2 últimos meses. También puede plantear un visto bueno para dar por terminada la relación de trabajo. Lo importante de esto es recordar que el contrato puede terminar por acuerdo entre las partes, en los contratos de obra cierta, en este caso, por la conclusión de la obra, si ya llegó el plazo que yo determiné para la obra, se entregó la obra, efectivamente termina el contrato de trabajo, por acuerdo entre las partes, por desahucio, en el caso de contratos a plazo fijo, que tiene que ser solicitado por el empleador, y también por desahucio puede terminar si lo solicita el trabajador. Y el trabajador sí puede solicitar el desahucio, sea en contratos de plazo fijo o tengan carácter de indefinido. Una vez terminada la relación laboral, en los términos del artículo 169, es obligación del empleador elaborar la correspondiente acta de finiquito y pagar los haberes pendientes al trabajador de la construcción. Eso nos indica en realidad el reglamento. Aquí quiero referirme a el sistema de registro de trabajadores que está establecido en el reglamento y que ha sido denominado como RELUC.
El Ministerio de Relaciones Laborales, dentro de este reglamento, se indica que tiene un plazo de 180 días para implementar efectivamente este sistema. Quiero comunicarles que el sistema, por el momento y hasta que efectivamente se den las reformas del Código de Trabajo, no va a ser implementado. Entonces, no va a haber un registro de trabajadores de la construcción ni un registro de empleadores que exigía este reglamento a través de un sistema que implementa el Ministerio de Relaciones Laborales. Se están incluyendo algunas reformas dentro del Código, incluyendo algunas formas de contratación del sector de la construcción. Entonces, por el momento no funciona el sistema RELUC ni se va a implementar el sistema RELUC para el registro de trabajadores ni empleadores. ¿Cuáles son las obligaciones en general del empleador? Estas son obligaciones que van más destinadas a cuestiones y beneficios de carácter económico y social, porque obviamente las del artículo 42 son muchas más. Pagar los fondos de reserva, el sueldo mensual, la participación de utilidades, 13ª remuneración, 14ª remuneración, vacaciones, licencias y permisos. Esas son en general las obligaciones que tiene el empleador. En cuanto a los fondos de reserva, recordemos que el artículo 149 de la Ley de Seguridad Social dispone que en cuanto a los trabajadores de la construcción no se tiene que esperar al 13º mes, sino desde el primer día que ellos ingresen a laborar, tienen que percibir los fondos de reserva. Es una consideración especial a los trabajadores de la construcción, considerada en el tipo de informalidad que hay todavía en el sector de la construcción, que los trabajadores por lo regular a veces están 1 o 2 meses con un empleador, luego pasan con otro empleador, o que el tiempo de duración de una obra no supera muchas veces el año. Entonces ellos no tendrían derecho a fondos de reserva y por eso la obligación es de pagar los fondos de reserva desde el primer día. Eso está contemplado en la Ley de Seguridad Social. Y es un mes, exactamente, una suma equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio. No, a ver, el fondo de reserva se calcula, es un mes de sueldo por cada año de servicio. Actualmente, recordemos que los fondos de reserva están mensualizados. Ya antes pagábamos, efectivamente, al año se depositaba en el Seguro Social ese sueldo adicional. Pero ahorita los fondos de reserva están mensualizados y corresponden al cálculo del 8.33 de la remuneración. ¿Sí? Entonces, puedo cancelar directamente al trabajador si él no ha hecho la solicitud en el Seguro Social, o puedo depositar mensualmente con las planillas de pago de aportes al Seguro Social si el trabajador hizo la solicitud en el Seguro Social. La fórmula de cálculo es el 8.33% de la remuneración que percibe en este caso el trabajador. No, en el Ministerio no tenemos establecido, pero ustedes lo que pueden hacer es, luego de la remuneración, incluir fondos de reserva y determinar cuál es el valor que le están pagando. Recordemos también que el fondo de reserva no forma parte, en este caso, de la remuneración y no es aportable para el descuento personal al Seguro Social. O sea, es un valor adicional que le pagamos, pero no es aportable. Sí, el Código de la Producción efectivamente contempla que se les pueda pagar en forma mensualizada los décimos, pero los beneficios de 13º y 14º sueldo. Ojo, muchas veces sí hemos revisado y cometen el error de pagarles mensualmente vacaciones. Las vacaciones es un derecho que tiene el trabajador a gozar luego de cumplido un año de servicio. Entonces, no podemos hacer un pago de vacaciones porque la ley nos dice que efectivamente las vacaciones solamente se van a liquidar una vez terminada la relación de trabajo. Buenos días, yo soy Fanny Villegas, representante especialista de talento humano de EGOS TCP, Construcciones y Proyectos. Y en este tema justamente que usted toca es muy importante porque definitivamente existe esa informalidad de parte de los trabajadores de la construcción, donde ellos se van y prácticamente a veces desaparecen. Y es imposible cerrar un finiquito.
Entonces, en el tema de mensualizarles el 13º y el 14º, y aún inclusive de pagarles por anticipado las vacaciones, se ha llegado a veces a un acuerdo con ellos, porque definitivamente trabajan 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y desaparecen. Entonces, ¿cómo haríamos ahí para cerrar un contrato, cerrar un finiquito si ellos no están? Y de ley yo tengo que pagarles las vacaciones, entonces yo como empleador prefiero mejor anticiparles las vacaciones o ponerles en el rol a que se vayan y quede yo ahí con un finiquito abierto que nunca pueda cerrarles. Ya. Bueno, en este caso les voy a decir 2 soluciones que ha buscado el Ministerio. La una ya está implementada y la otra está en proceso de implementación, ¿sí? La una es que efectivamente si el trabajador desaparece o no le puede ubicar o es de difícil ubicación, se puede consignar en este caso el valor en el Ministerio de Relaciones Laborales para que en el momento en que se acerque se haga, en este caso, pagarle el valor de la liquidación que le corresponda. Exactamente, sí, el tema de todos los beneficios que estén pendientes. Puede ser que quedó vacaciones y digamos una parte de la remuneración. Todo lo que esté pendiente ustedes pueden consignarlo a través del acta de finiquito. Bueno, en este caso tenemos que ver que los derechos de los trabajadores efectivamente son irrenunciables y el trabajador en cualquier momento podría reclamar el hecho de que no gozó de sus vacaciones. Entonces sí tendríamos que ver el tema de las vacaciones. Es un tema, muchas veces sí, los trabajadores dicen nosotros estamos de acuerdo en que nos paguen directamente las vacaciones, o muchas veces ellos ni siquiera conocen que les están haciendo el desglose de estos valores y ellos creen que es parte de la remuneración, y al final también tenemos trabajadores que acuden al ministerio y tienen la expectativa y dicen, oiga, no me han pagado mi liquidación. Va el empleador y nos dice, oiga, aquí está, yo le pagué mensualmente 13º, 14º y sus vacaciones, pero ellos dicen, no, esto era parte de mi remuneración. Entonces entendamos que pueden luego reclamar efectivamente y decir que estaban formando parte, en este caso, de la remuneración. Bueno, serían casos específicos y tenemos que efectivamente determinar, ya dependería de cómo se aplique lo que determine en este caso un juez de trabajo. El juez puede considerar que efectivamente se hizo el pago de la liquidación, como puede decir el derecho en este caso fue irrenunciable. Ya no se les va a considerar, o sea, si no le consideran como que fue vacaciones, no es que se le sube como parte del sueldo y después va a aumentar la liquidación, o simplemente, o sea, ¿cómo queda ese valor? A ver, si nosotros pagamos, recordemos un principio que dice que el que paga mal paga 2 veces. Podemos recordar el principio de efectivamente que paga mal paga 2 veces. Entonces, si yo ya cancelé un valor y no tengo un reclamo del trabajador, no voy a tener ningún inconveniente. Pero si tengo un reclamo del trabajador y yo efectivamente no tengo la disposición legal que me permita mensualizar el pago de vacaciones, se va a considerar como parte de la remuneración y el trabajador puede reclamar en este caso el valor de pago. Entonces, siempre nuestra recomendación es que efectivamente más bien se consigne el valor de las vacaciones posteriormente. En el tema de las jornadas de trabajo, están definidas en este caso, la jornada máxima, ustedes saben que son de 40 horas semanales, una jornada de 8 horas máxima, 8 horas diarias máxima. Hay jornadas especiales que se pueden establecer por determinados proyectos de construcción. En este caso se necesita una aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales. La jornada máxima de 6 horas y 30 horas semanales para adolescentes. Tenemos la jornada nocturna que se considera desde las 19 horas hasta las 6 horas, ¿sí? Y jornadas mixtas también de trabajo. En el tema de las jornadas máximas, si excedemos las 8 horas, sí tenemos que considerar que si es dentro de nuestra jornada normal de trabajo, que por lo regular es de lunes a viernes con descanso obligatorio sábado y domingo, a menos que se destinen otros 2 días para el descanso obligatorio, pero si se excede a esta jornada de 8 horas, se tienen que cancelar horas suplementarias que tienen un recargo del 50%. Si son, en este caso, hasta las 12 de la noche o las 24 horas, van a tener el 50% de recargo. Sin embargo, si superan las 12 de la noche y el trabajador labora hasta las 6 de la mañana, tendrán el 100% de recargo. En el caso de cuando se labore sábados, domingos o otros días destinados al descanso obligatorio o días considerados como festivos, se tendrá el recargo del 100%. Tenemos el recargo también, en este caso en la jornada nocturna, del 25%. Como les decía, existen algunos proyectos
de construcción o en general proyectos o actividades de la empresa que requieren jornadas especiales. Por ejemplo, hay proyectos de construcción que requieren que el trabajador esté 22 días dentro de un campamento y salga 8 días de descanso. Estos horarios de trabajo, estos horarios especiales de trabajo, de acuerdo al Acuerdo Ministerial 169, no se pueden aplicar directamente con el trabajador, sino previo la resolución del Ministerio de Relaciones Laborales. Tienen que ser sometidos a la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales estos horarios especiales. Perdón, la ley especifica que en el tema de horas suplementarias en la semana no se deben superar las 12. No especifica en las horas extraordinarias cuántas deberían ser. O sea, muchas veces por la agilidad de la obra, por cumplir con tiempos, podemos pasarnos, o sea, no descansaron los 2 días por un mes, o sea, se hicieron. O sea, ¿cuál es el tema ahí? O si se pasaron en las suplementarias más de las 12, ¿qué es lo que debo de hacer? O sea, igual yo tengo que pagarle al trabajador. La ley dice que no me pase de las 12, pero yo tengo que pagarle en el caso que se pasó de las 12, igual sus suplementarias. O sea, hasta dónde es factible de que nosotros en los roles expresemos de que se les ha pagado o que han trabajado una jornada extenuante por cumplir tiempos, pero en realidad como la ley, sobre todo en las extraordinarias, no me dice son 20, son 30, son 40, ¿qué problema puedo tener yo? Bueno, efectivamente la ley ha establecido límites porque son temas ya en este caso de seguridad y salud de los trabajadores. Si obviamente tengo jornadas de 24 horas seguidas o 48 horas seguidas o jornadas sin descanso, podemos tener trabajadores que están cansados y que realmente no podamos ejecutar la obra de la manera más adecuada. Entonces el tema de establecer limitaciones más que nada va por el tema ya de la salud física de los trabajadores. Pero si efectivamente los trabajadores por alguna cuestión laboraron, y también el tema de establecer horas extraordinarias y suplementarias dice que depende de las necesidades de la empresa y del acuerdo que existe entre las partes, se entiende que efectivamente hubo este acuerdo para ejecutar las horas y tienen que constar dentro del rol de pagos todas las horas que ellos laboraron y el pago que se hizo por estas horas. Y todas estas horas, recordemos que tienen que ser canceladas, la variación de sueldos también al Seguro Social. O sea, no podemos decir, o sea, voy a cumplir con la ley, no determino en el rol, no pongo, porque también luego podemos tener reclamos de los trabajadores en el sentido de que no me cancelaron todas las horas porque no consta en mi rol. No es recomendable, o sea, no es recomendable, por algo se ha establecido una jornada mínima y un máximo en la ley. Realmente no es recomendable que no se descanse, que no se tengan días de descanso, pero si efectivamente se lo realizó, se tiene que cancelar al trabajador. Las utilidades, que ustedes saben que depende de los ejercicios económicos anteriores, sí, y se cancelan hasta el mes de abril del siguiente año, hasta el 15 de abril. En el acuerdo actual, el acuerdo 81, ha establecido que tienen la obligación de registrar los formularios de utilidades aquellas personas que estén obligadas a llevar contabilidad. Esto no implica, ojo, que las personas que no llevan utilidad y sean empleadores y hayan tenido utilidad en su ejercicio económico no tenga que cancelarlas al trabajador. O sea, el acuerdo 81 no está eximiendo del pago, simplemente exime a las personas que no están obligadas a llevar contabilidad de registrar el formulario de utilidades, pero se tiene que realizar el pago. El 5% en este caso es considerado para las cargas familiares y el 10% netamente para el trabajador en proporción al tiempo que hayan estado laborando en el ejercicio económico anterior. El 13º y el 14º sueldo, el 13º se calcula desde el mes de diciembre del año anterior hasta el mes de noviembre del año siguiente y depende de la remuneración en este caso que tenga el trabajador. Se suma las remuneraciones que haya percibido dentro de estos meses y se divide obviamente para 12 para sacar el monto que tenga. El 14º es un salario único unificado del trabajador vigente en ese año y se paga o se calcula, perdón, desde agosto del año anterior hasta julio del año siguiente. Y este obviamente es un monto igual para todos los trabajadores porque no depende en sí de su remuneración, sino de la remuneración unificada que esté vigente en ese periodo. Las vacaciones se establecen, son 15 días de vacaciones cumplido el año, un día adicional luego de haber cumplido más de 5 años. Los excedentes sí se pueden recibir, en este caso en dinero. Los menores de 16 años tienen 20 días de vacaciones, los mayores de 16 años y menores de 18 gozarán de 18 días de vacaciones y obviamente se pueden acumular las vacaciones hasta por 2 periodos.
Y en el tema de las licencias, tenemos la licencia por maternidad y por paternidad. ¿Sí? La licencia de maternidad es hasta 12 semanas y se extiende por 10 días más cuando se trata de nacimientos múltiples, y la licencia por paternidad es de 10 días si el parto fue normal y de 15 días si ha existido cesárea. ¿Sí? En general, he hecho, digamos, las obligaciones o los beneficios sociales más importantes que tenemos en este caso para los trabajadores por parte de los empleadores. Obviamente las obligaciones de los empleadores y de los trabajadores son mucho más, pero he querido concentrarme en este tema para que ustedes sepan cuáles son los deberes y obligaciones de cumplir y cuáles son los contratos de trabajo que ustedes puedan manejar en el ámbito de la construcción. Muchísimas gracias.